Acompaña a Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata, periodista, escritor y miembro de PIA Global desde Argentina. Héctor, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Bienvenido. Hola Luis Francisco, siempre es un placer charlar contigo y con el público de Telesur. Charlar un poco, Héctor, y tu opinión sobre esta retórica que se está afianzando no solamente en el continente. Hemos visto lo que algunos analistas ya, por ejemplo, en el tema de Groenlandia mencionan que es el Lebensraum de Donald Trump y que efectivamente el tema con Oriente Medio, con las apreciaciones sobre Irán, pues están volviendo nuevamente a llevar a cabo, por lo menos desde la retórica de Donald Trump, pues un nuevo cambio nuevamente en esas agresiones contra países soberanos del mundo. ¿Tu lectura? Bueno, vemos el accionar desesperado tanto de un imperio en decadencia como de hoy quien conduce a ese imperio en decadencia y que además está perdiendo el apoyo interno, como ustedes bien señalaban al principio de este programa, en la descripción que hicieron al principio de este programa. Donald Trump tiene la imagen positiva más baja de un presidente de los Estados Unidos en el último tiempo durante su primer año de gobierno. Solo el 30% de los norteamericanos, según las encuestas que se han difundido, apoyan al gobierno de Donald Trump o creen que está haciendo bien las cosas a tan solo un año de gobierno. Generalmente en ese plazo los presidentes norteamericanos tienen un apoyo mucho más alto. Se está perdiendo el apoyo interno. Se vio también con lo que pasó hoy en el Senado, que es un gesto de esas contradicciones internas y esa pérdida de apoyo interno en Estados Unidos. Perdieron los republicanos la elección en Nueva York, que eso dentro de todo tenía algunos elementos esperables, pero además perdieron las elecciones en Miami, donde tienen un bastión de su política, digamos, el secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los halcones más reaccionarios que tiene este gobierno, pertenece a ese lobby anticubano de Miami, que también es financiado por el lobby sionista. Está perdiendo el apoyo internacional y por eso él también decide no respetar las leyes internacionales, violar las leyes internacionales y tratar de firmar la Carta de Defunción del Derecho Internacional. Trump está intentando terminar definitivamente con el derecho internacional que ya venía en clara decadencia con todos los actos que Israel realizó en Gaza y con las distintas violaciones al derecho internacional que ha hecho tanto Estados Unidos, el Reino Unido, Israel, la Unión Europea, pero en este caso ya ha cruzado una línea roja que muestra la desesperación de este imperio y la desesperación de este hombre que se le está yendo de las manos tanto el control interno como el control externo. Sí, Héctor, por otro lado, pues hablando del contraste, primero por la ruptura, esta primera grieta que se ve en el Senado con respecto a Venezuela y lo que piensa Donald Trump sobre la seguridad nacional, y por otro lado las amenazas del mandatario que también se extienden, por ejemplo, al pueblo de Cuba. En una entrevista el presidente Donald Trump amedrentó al país diciendo: no creo que se pueda ejercer mucha más presión que entrar y arrasar el lugar. Recordemos que Donald Trump decía que estaba a punto de caer también este pueblo cubano luego de que se realizara el bombardeo y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Tu opinión, Héctor, sobre ese contraste, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Senado y bueno, sigue envalentonado el gobierno de Washington sobre estas acciones a pueblos latinoamericanos. Creo que son las dos caras de una misma moneda. Por un lado, como vos bien decías, digamos, esta derrota en el Senado, esta pérdida de apoyo hacia lo interno, el conflicto con los sectores del Pentágono, porque recordemos la renuncia del jefe del Comando Sur y el conflicto que tiene con varios generales después de aquella convocatoria que hizo fines de septiembre, en la que le dijo que había que reformular las lógicas del ejército norteamericano, que tenían que empezar a combatir a un enemigo interno, que tenían que usar las ciudades demócratas como campos de entrenamiento para sus hombres,
que digamos, todo eso le ha generado un conflicto interno, tiene un conflicto entre las distintas facciones del Partido Republicano, tiene un conflicto con los demócratas, tiene un conflicto con los migrantes a los que está persiguiendo y que generan la reacción de muchos estadounidenses repudiando esa forma de persecución y esa agresión contra los migrantes. Entonces todo eso lo trata de tapar con su política exterior. Por eso digo que son dos caras de la misma moneda. La política exterior de Estados Unidos también refleja el conflicto interno de los Estados Unidos, el conflicto que Donald Trump no está sabiendo cómo resolver. Además, recordemos el caso Epstein, digamos, los archivos que se están desclasificando, donde Donald Trump está muy comprometido, también las investigaciones sobre el asalto al Capitolio. Recientemente hubo presentaciones en el Congreso también sobre el rol que cumplió Donald Trump en ese asalto al Capitolio. Entonces, él va por una política exterior que tape y trate de apaciguar un poco lo que le está pasando en su política interna. Y en esa política exterior amenaza a Cuba, amenaza a Venezuela, amenaza a México, amenaza a Colombia, amenaza a Groenlandia y amenaza a todos y cada uno de los pueblos del mundo en estos zarpazos desesperados de un león que se está muriendo, pero que a la vez se quiere llevar consigo a todo lo que tiene cerca. Todos los que tienen cerca, Héctor, empezando por la propia comunidad estadounidense. Recordemos, hubo un segundo tiroteo de agentes federales migratorios en 2 días. Deja heridos en Portland. Recordemos, en Minneapolis hubo una mujer asesinada a sangre fría por uno de estos agentes. El FBI ha confirmado el incidente en Portland, asegura que se están investigando preliminarmente los hechos. Y mientras tanto, Héctor, la Casa Blanca dice que esto es terrorismo doméstico, otros opinan que al contrario es un terrorismo de Estado. ¿Tu apreciación? No tengo dudas que es un terrorismo de Estado. Las imágenes son muy claras. El agente del ICE disparando a sangre fría a una mujer que trata de huir por el miedo que provocan estos agentes y estas redadas brutales, arrastrando a los migrantes, separando a las madres de los hijos, golpeando a los padres. No es la primera víctima mortal de estas redadas. Como vos bien decías, además ocurrieron otros hechos hoy mismo, pero es parte de un accionar brutal contra gente que está desarmada, contra gente indefensa, contra mujeres, contra hombres, contra trabajadores, contra jóvenes, incluso contra niños. Pero es una arremetida brutal hacia cada uno de esos migrantes y tratan de construir esta retórica, porque sabemos bien cómo Estados Unidos construye la retórica para justificar sus acciones. El cártel de los soles, que ahora admiten que no existe, digamos, el cártel de los soles con el que estuvieron machacando durante tanto tiempo y quisieron que sus lacayos a nivel regional lo declaren grupo terrorista. En Argentina, el presidente Javier Milei declaró grupo terrorista el cártel de los soles, en Paraguay Santiago Peña, en Ecuador Daniel Noboa, y ahora el propio Estados Unidos dice que no existe, dejando en ridículo a sus propios socios. Y ahora construye esta narrativa hacia lo interno. Grupos terroristas que amenazan a los agentes del ICE cuando vemos que el agente del ICE le dispara a esta mujer por la espalda cuando está tratando de huir, y es que está completamente desarmada además. Entonces vemos cómo hay una narrativa para tratar de justificar cada una de sus acciones, las narrativas que históricamente utilizó Estados Unidos de defensa de los derechos humanos, de asistencia a los pueblos, para llevar sus garras, saquear los recursos naturales de los países y empobrecer a esos pueblos que somete de la manera más cruenta. Seguimos muy atentos a la situación allí en Estados Unidos. Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Un abrazo enorme. Un abrazo igual para ti. Así finalizamos y le quiero recordar a la audiencia, más temprano habíamos preguntado también sobre este escenario y vamos a ver ahora los resultados de esta encuesta en el Senado el jueves, y con votación republicana se aprueba avances para frenar a Donald Trump por el uso de la Fuerza Armada ilegal contra el pueblo de Venezuela. ¿Qué significa este escenario? Pues allí con un 41% dice que es fractura republicana evidente y un 49% dice que es el rechazo al autoritarismo
de Donald Trump. Son las dos opciones más votadas en torno a este escenario por nuestra audiencia a esta hora, a quien agradecemos enormemente. Su opinión es importante para nosotros y con ello finalizamos esta emisión de Nuestro Mundo desde el Sur, y les recuerdo como siempre www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y en Telegram, el servicio informativo de Telesur. Siga con nuestra programación. La cuestión de la salud, como la de la educación, son dos cuestiones importantísimas para todo el pueblo, como igualmente ese desarrollo de la educación